Fui abusado de niño por varios años. Eso impactó mi identidad, seguridad y mi valor, llevándome a la depresión. Durante mi etapa universitaria, exploré ser agnóstica y atea y rechacé totalmente el cristianismo. Saber que mi hermano vive con una condición de salud como la esclerosis múltiple y tenerlo lejos ha sido muy difícil para mí. Y ahora recibir un diagnóstico de salud complicado para mi papá, sin duda ha sido un duro golpe para mi corazón. Perder a mi papá a causa del cáncer ha sido la experiencia más dolorosa de mi vida. Una prueba de fe que me ha dejado buscando respuestas. Acepté una oferta laboral y dejé todo lo que tenía en mi ciudad natal, solo para enterarme que todo era un fraude. Perdí todo y terminé con depresión y ataques de pánico. Hace 6 años tuve 2 derrames y un infarto cerebral. Y 2 años después, cuando apenas estábamos saliendo adelante como familia, unos hombres entraron a mi casa y se llevaron a mi hijo. Han pasado 4 años y lo sigo buscando. Me divorcié y un fuerte sentido de soledad envolvió mi vida. Me sentía insuficiente y no apto. Que te digan que tienes un tumor en el cerebro no es algo fácil de digerir, no es una noticia fácil de recibir. Y bueno, la primera operación fue un poco difícil, pero salió bien. Sin embargo, saber que tenía que volver a pasar por eso realmente me sacudió. Tuvimos un accidente automovilístico que nos cambió la vida por completo. Perdimos amigos y a nuestra bebé. Y yo terminé con un dolor agudo en mi pierna que me persigue diariamente. Bien, hoy vamos a continuar una conversación que iniciamos la semana pasada y es una conversación difícil de tener. Decía yo la semana pasada que cada una de esas historias que tú acabas de escuchar son historias reales de personas de nuestras comunidades, de nuestras iglesias. Pero es una conversación que estamos convencidos que necesitamos tener, que es muy relevante para ti, que es muy relevante para mí, y es una conversación que titulamos ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo aferrarte a Dios cuando parece que Dios ya no se está aferrando a ti? Y mira, la pregunta que estamos explorando, no necesariamente la podemos responder, pero la pregunta que estamos explorando y que es muy importante es: ¿será que las circunstancias de la vida reflejan el amor de Dios? ¿Será que las circunstancias de la vida reflejan la presencia de Dios? ¿Será que las circunstancias de la vida reflejan que Dios inclusive existe? Y sabes, tenemos la tendencia a pensar la vida debería ser justa porque Dios es justo, ¿estás de acuerdo? Pero yo te quiero decir, Dios y la vida son cosas completamente diferentes y tenemos la tendencia a confundirlas. Decimos, si me va bien es porque Dios es bueno. Si me va mal, pues es que algo hice mal. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Dónde está Dios? Y te quiero decir cuál es la conclusión de hoy y en realidad de esta conversación que vamos a tener a través de diferentes semanas. Por si te tienes que ir temprano, y esto es muy importante. La realidad es que no importa cuál sea la circunstancia, tu circunstancia puede ser muy dolorosa, muy difícil, no importa qué tan extrema sea tu circunstancia, la realidad es que no tienes por qué perder tu fe. Esa es la conclusión a la que hemos llegado. No importa cuál sea la circunstancia, no tienes por qué dejar de aferrarte a Dios. Y te quiero decir algo: Dios puede tomar tu circunstancia, cualquiera que sea, y convertirla en algo espectacular, algo bueno, algo que normalmente parecería oscuro, difícil, doloroso. Dios lo puede convertir en algo inclusive glorioso. Si no estuviste con nosotros la semana pasada, te súper animo a que escuches el mensaje en nuestro canal de podcast, porque creo que puede ser de mucho valor para ti. Pero como te decía, hoy queremos continuar hablando de forma muy particular del por qué creemos que las dudas en tu fe, que las dudas acerca de Dios en tu vida no te desacreditan de poder ser un verdadero seguidor de Jesús. Las dudas no te desacreditan, no te descalifican para ser un verdadero seguidor de Jesús. Y la evidencia que yo quiero traer el día de hoy acá con ustedes, poner sobre la mesa, es un hombre llamado Juan el Bautista. Probablemente tú lo has escuchado. Si creciste en un ambiente de iglesia, ¿sabes quién es este hombre, Juan el Bautista? Y es muy importante porque Juan el Bautista y su vida es la mejor evidencia de que las dudas están súper conectadas con la historia del cristianismo, ¿sabes? Las dudas
están súper conectadas con la historia del cristianismo. Entonces quiero que veamos, y te quiero dar un poco de contexto. Vamos a leer algunos pasajes que son parte del Nuevo Testamento, lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento, específicamente algunos pasajes que forman parte de lo que normalmente conocemos como el Evangelio o los Evangelios, que no son más que unas biografías de Jesús. Y yo quiero que veamos un poco, te voy a dar, como te decía, un poco de contexto de lo que vamos a ver, porque Juan el Bautista identificamos y lo vemos como un gran profeta. Es un profeta muy importante, de hecho, en la vida de Jesús. Y como profeta, su trabajo era eventualmente lo más importante para él era entregar y comunicar el mensaje de Dios. El profeta eso es lo que hace, le habla al pueblo, le habla a las personas de parte de Dios. Entonces las intenciones de Dios vienen a través del mensaje de Juan el Bautista, y como tal, sabes, él no se andaba con rodeos, era súper directo, hablaba duro y a la cabeza, como decimos a veces. Y entonces cuando él se entera y cuando se dan cuenta que el rey Herodes, que era el gobernante que había puesto el imperio romano para esa región donde él vivía, toma como esposa a la esposa de su hermano, se casa con la esposa de su hermano. Entonces Juan el Bautista es súper vocal, públicamente lo critica, y es que eso era ilegal. Tienes que saber que tú no podías casarte con la esposa de tu hermano aunque se hayan divorciado. Eso era romper la ley. Y entonces Juan en público andaba hablando de cómo esto estaba tan mal. Entonces imagínate que iba el rey Herodes probablemente con su esposa Herodías, se llamaba esta mujer, que con la que se casó, que era la verdad, la de su hermano, la cuñada que ahora es su esposa, y andaban probablemente en los carruajes reales. Y si andaba por ahí Juan el Bautista, empezaba a gritar: son unos adúlteros, son unos adúlteros, y enfrente de toda la gente. ¿Por qué era tan importante para Juan traer este mensaje al pueblo? Porque, amigos, ustedes saben, el liderazgo se penetra hacia abajo, y lo que determina la sociedad, lo que determina el comportamiento de la sociedad de muchas maneras es el comportamiento del rey. Esto era muy importante. Entonces Juan era súper vocal en este sentido. Y quiero que leamos por ahí un poco lo que deja registrado Marcos. Marcos es un hombre que estuvo muy cerca de Pedro. San Pedro, lo conoces, el de la Basílica de San Pedro allá en Roma. Y él escribe esta biografía y nos habla precisamente de cómo le decía Juan el Bautista a Herodes que estaba mal. En Marcos 6:18 dice así: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. O sea, estás mal, eres un criminal, no te hagas, estás rompiendo la ley, no seas corrupto, diríamos hoy. Es un corrupto, es un criminal. Así que dice el verso 19: Herodías, que es la esposa, le tenía rencor y deseaba matarlo. Y con toda razón. ¿A quién le gusta que lo critiquen así? Y menos en público, y menos cuando eres ese gobernante, estás en esa posición. Entonces deseaba matarlo, pero había un problema, dice. Completamos el verso y dice: pero no podía matarlo porque Herodes temía a Juan. Y sabes, tienes que saber que Juan era un hombre súper popular, todo el mundo lo conocía. Y probablemente esto es hipérbole, pero en el Evangelio de Juan dice que toda Judea, toda Jerusalén iba a escuchar a Juan. Tenía mucha influencia. Era un hombre que hablaba de tal manera que la gente lo seguía, lo querían escuchar. Entonces Herodes tenía miedo, tú sabes. Eso es influencia. Él temía a Juan, dice, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Dice, cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Amigos, Juan era un hombre popular, y Herodes sabía que estaba mal, sabía que no tenía excusa, que era contra la ley lo que él había hecho, y que Juan tenía razón. Y entonces eventualmente pasa el tiempo, y si tú lees la historia te das cuenta que Herodías, la señora, finalmente convence a Herodes de que por lo menos lo arresten, métanlo a la cárcel. Y entonces lo arrestan, pero no lo meten en la cárcel en Jerusalén, sino en las afueras de la ciudad. Y Juan está en la cárcel, y es precisamente en ese momento que la historia se sale de control. Es precisamente en ese momento en el que la historia se vuelve una cosa muy confusa en realidad. O tal vez para ti, para mí puede ser una cosa muy, muy alentadora. Fíjate lo que sucedió. Dice ahí después en Mateo, brincamos a otro
otro evangelio, dice, cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, y yo me detengo ahí para preguntarte, ¿te imaginas qué fue lo que hizo Jesús cuando escuchó que Juan estaba encarcelado? Tienes que saber esto, Juan y Jesús eran primos, habían crecido juntos, se querían, eran muy cercanos. Juan le había abierto el ministerio, era el que había venido a preparar el camino para Jesús, eran muy cercanos. Y cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, ¿qué creen que hizo? Lo fue a visitar. Tal vez envió unos ángeles para que lo rescataran de la cárcel y que saliera. Tal vez le envió algún pastelillo, un pan recién hecho, como hace poco me regalaron una persona que queremos mucho acá, me regaló un pan delicioso de masa madre, increíble. Tal vez le mandó un pan de masa madre para que comiera. ¿Será que Jesús agarró a Herodes y Herodías y los convirtió en pulgas o en sapo para que no se les vuelva a ocurrir a meter a Juan en la cárcel? Amigos, lo que Jesús hace es tan extraño, es tan extraño. Y ahí estuvo Mateo, que es uno de los seguidores de Jesús. Y Mateo tenía mucho dinero y tenía de hecho escribas, o sea, personas que trabajaban para él y que escribían todo y nos dejan todo el detalle. Es espectacular lo que dice. Dice que cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum. O sea, Jesús se va al norte. Si tuviéramos un mapa de Israel, Jesús vemos que se va al norte y se aleja de donde estaba Juan. En lugar de acercarse, se aleja. Y no dice que fue a visitar Capernaum, dice que cuando oyó, se fue a vivir a Capernaum. Y amigos, Mateo decide escribirlo. Yo pienso, oye, lo pudo haber mencionado después. Tal vez lo pudo haber dicho desconectado de esta situación, pero Mateo decide que tú y yo sepamos a través de los siglos que inmediatamente después de que Jesús escuchó que Juan había sido encarcelado, decide alejarse. ¿Te imaginas cómo se sintió Juan? ¿Te imaginas qué fue lo que sintió Juan, lo que sintieron los seguidores de Juan, sus discípulos? ¿Alguna vez te has sentido así? Que en tu momento de más necesidad parece que Dios está a millones de kilómetros. ¿Alguna vez te has sentido así? Y déjame te digo, te tengo que ser honesto, no eres el único. No eres el primero ni serás el último que probablemente se sienta así. Y déjame te cuento un poco de las prisiones en aquel momento, porque son completamente diferentes a las que hoy tenemos. Lo único que me hizo pensar cuando estaba leyendo esto es tal vez en esas prisiones que ahora tienen en El Salvador, ¿verdad? Que son tan difíciles. Pero en ese tiempo, amigos, no había plan de alimentación en las prisiones. Las personas morían en prisión. Muy fácilmente, si a ti te tocaba estar en la cárcel, lo más seguro es que te morías de hambre, a menos de que alguien te visitara y te llevara comida. No había plan alimenticio, no había tarjeta, ¿verdad?, para la comida, no había nada de eso de lo que vemos en las películas. Y Juan, sus seguidores, sus discípulos de Juan, lo visitan y le llevan de comer. Y pasó un mes, y pasaron 6 meses, y pasó un año. Y es entonces cuando Juan empieza a dudar. Es cuando Juan empieza a decir, probablemente me equivoqué. Probablemente me equivoqué. Porque Juan está encerrado en prisión y Jesús está a kilómetros, a días enteros de distancia a pie. Y no parece importarle lo que está pasando. Y no solo eso, imagina, Juan se entera y escucha las noticias de las cosas increíbles que Jesús está haciendo por otras personas que ni siquiera conoce. Juan empieza a escuchar porque sus discípulos iban a visitarlo a la cárcel y le decían, Juan, no te imaginas lo que el primo está haciendo. Es increíble lo que está haciendo el primo. No creas que nada más es muy bueno para hablar y para enseñar. Está haciendo cosas sobrenaturales, está haciendo milagros, está sanando gente. Hay cosas increíbles. Es más, el primo trabaja híbrido. A veces va a la oficina y trabaja ahí enfrente, y a veces remoto. Trabaja híbrido. Una vez estaba con un centurión romano que le pidió que fuera a sanar a su esclavo, a uno de sus sirvientes. Y cuando iban a llegar, faltaban 4 cuadras, lo sanó de 4 cuadras. Quedó sano. Y le están contando a Juan, y yo me imagino a Juan pudriéndose en la cárcel pensando, ¿y yo? ¿Y qué onda conmigo?
¿Dónde queda eso de he venido a libertar a los cautivos? Este sería un buen momento, Jesús, de libertar a tu primo el cautivo, al profeta Juan, al que te ama, al que te preparó el camino. Sería un buen momento. Jesús, tú y yo nos conocemos. ¿Qué pasa? Y todo el resto de la gente estaba recibiendo los beneficios de estar cerca de Jesús. Y yo te digo algo, muchas veces esa es tu historia y esa es mi historia. Y es difícil alegrarte por las otras personas que todo está saliendo bien, ¿verdad? Qué bueno que tu matrimonio sí, qué bueno que tu matrimonio sí sobrevivió. Qué bueno que lo del psicólogo y eso sí funcionó, pero no para mí. Qué bueno que se resolvió el tema de tu trabajo. Qué bueno que te dieron el aumento. Qué bueno que te dieron la promoción. A mí me corrieron. Qué bueno que para ti tus hijos están en casa y todo bien. Anoche volvieron a arrestar a mi hijo. ¿Y qué haces? Es tan difícil. Es una conversación difícil, pero para mí es tan importante ver lo que vivió Juan. Porque muchas veces en tu vida y en mi vida parece que Dios rescata a todos menos a ti. Es tan común. Lo he escuchado muchas veces, lo he sentido muchas veces, amigos. A veces parece que Dios rescata a todos menos a ti. Y ahí está Juan, una de las personas favoritas de Jesús, encerrado en una cárcel. Hasta que llega el momento en el que Juan finalmente abre su boca, dice algo, porque no puede más. No puede más, es humano, ¿ok? Es Juan el Bautista, es humano. Y fíjate lo que dice Mateo, que registró esto. Dice: al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús. Y yo me imagino: Jesús, tengo preguntas. Jesús, no entiendo. Hice todo lo que tenía que hacer, hice todo lo que debía hacer, y esto no tiene sentido. Y dice que mandó por medio de sus discípulos decir a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a alguien más? ¿Será que me creí un cuento de hadas? Está pensando Juan. ¿Será que me creí una mentira? Juan, el que dijo esto, el que manda decirle a Jesús esta pregunta, es el mismo Juan que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo. Pero ahora probablemente está diciendo: ya no sé si es o no es. Ya estoy dudando. Y amigos, para mí esto es tan importante, porque yo estoy convencido, probablemente no lo sé, pero estoy convencido. Tal vez me equivoco, pero yo creo que Jesús permitió que Juan viviera lo que vivió, y que Lázaro, del que hablamos la semana pasada, experimentara lo que experimentó, que inclusive llegó a muerte, para tu beneficio y para mi beneficio. Y si tú me preguntas ahora, y esto lo vemos tan claro acá, si tú me preguntas, Yair, ¿será que Jesús realmente amaba a Lázaro? ¿Será que Jesús realmente amaba a Juan? Definitivamente que sí amaba a Lázaro. Definitivamente que sí amaba a Juan. Yair, ¿será que Jesús realmente me ama a mí? Yo te diría: definitivamente sí, te ama. Claro que te ama. Y vemos eventualmente a los discípulos de Juan ir con Jesús, que por cierto está con una multitud de personas, porque todos lo seguían, todos querían un poquito de lo que tenía Jesús. Algunos para escucharlo, algunos porque tenían hambre, algunos porque estaban enfermos, pero había una multitud. Y van los discípulos de Juan con esta pregunta, que me imagino que fue incómoda. Yo me imagino que llegaron con Jesús y le dijeron: Jesús, qué pena, yo espero que no lo juzgues tanto, pero Juan, Jesús, ya pasó un año. Juan no lo acaban de encerrar, tiene un año encerrado Jesús, y la verdad es que Juan está empezando a dudar. Y si somos honestos, Jesús, nosotros también estamos empezando a dudar. Y le hacen la pregunta. Y entonces Jesús responde y les dice a los discípulos de Juan: vayan y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y viendo. Y eso ya lo habían hecho. Y yo me imagino que ellos están diciendo: Jesús, eso no es muy alentador. Eso no ayuda mucho. El que sigamos diciéndole a Juan todo lo que estás haciendo, eso no lo va a motivar mucho. Está encerrado Jesús. Y seguramente Jesús dijo: no, yo quiero que le digan, vayan a decirle a Juan, díganle al primo Juan, díganle al profeta Juan
lo que están viendo y lo que están escuchando. Y dice en el verso 5 así: los ciegos ven, los cojos andan. Algo que nunca se había escuchado, algo increíble, algo sobrenatural. Dice: los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, inclusive los muertos resucitan. Y antes de que ellos se fueran, llega la mejor parte de lo que Jesús les dice a los discípulos de Juan. Y otra vez, Jesús está enfrente de mucha gente, pero de verdad yo creo que lo dijo para ti y para mí, porque fíjate lo que dice Jesús en el verso 6. Dice: dichoso el que no tropieza por causa mía. Amigo, Jesús anticipó tus preguntas. Jesús anticipó tus dudas. Jesús anticipó tu confusión. Jesús anticipó que tú y yo íbamos a creer que esto era como una fórmula, que si yo hago esto, entonces haces esto otro. Pero Jesús nos está diciendo: esto no es una fórmula, amigos. Esto no es una fórmula. Jesús anticipó y dice: dichosos los que no dejan de creer aun cuando no hago lo que piensan que yo debería hacer. Dichosos, felices, bienaventurados, dice otra versión. Luego, Dios sabe que su respuesta o falta de respuesta va a traer dudas, va a traer cuestionamientos, va a traer inclusive confusión, pero no tienes por qué perder tu fe. No es necesario que pierdas tu fe. Jesús lo está diciendo: dichoso. Yo sé que esto probablemente va a causar del tropiezo a algunas personas, pero esto no es una fórmula. Dichoso. Yo te digo, esto es tan importante, amigo, que te sigas aferrando a Dios, porque cuando decides dejar de aferrarte a Dios, automáticamente, aunque no lo planees, te aferras a algo más, ¿sabes? Cuando decides dejar de aferrarte a Dios, te aferras a otra cosa, y la verdad, casi siempre que te aferras a otra cosa, las cosas empeoran, las cosas salen peor. Amigo, la única alternativa a desilusionarse con Dios es desilusionarse sin Dios. Y eso es mucho peor. Jesús está diciendo: dichoso el que no tropieza, aunque no hago lo que él piensa que debería hacer, aunque no respondo como pensarían que debería. Dichoso, ¿por qué? Porque enfrentar el dolor de la vida sin Dios, amigos, es lo más difícil que cualquier humano pudiera enfrentar. Porque cuando enfrentas el dolor y las circunstancias de la vida y la confusión y todo sin Dios, ahí es cuando no hay esperanza. Y la esperanza es lo más importante en la vida. Pero cuando Dios es parte de tu dolor y Dios es parte de tu circunstancia y Dios está ahí, porque Él promete estar ahí, no promete sacarte, promete estar contigo, entonces hay esperanza. Y la esperanza no solo se limita a que las cosas van a estar mejor en esta vida, sino que en el otro lado de la eternidad no van a estar mejor, van a estar espectaculares. Y Jesús dice: yo entiendo que probablemente a veces mi respuesta, mi falta de respuesta, yo sé que a veces pueden tropezar por tal vez mi aparente falta de acción, por una oración no contestada, pero dichoso el que no confunde mi silencio con ausencia, porque el silencio de Dios no significa que esté ausente, amigos. Y eventualmente los discípulos de Juan van a compartirle a Juan su mensaje, y me parece que esto fue espectacular. Yo me imagino que esto fue muy conmovedor para Jesús, porque Jesús sabía lo que iba a pasar, ¿sabes? Jesús sabía. Vayan a decirle a Juan esto. Díganle: dichoso el que no tropieza por mi causa. Díganle lo que está haciendo. Díganle a Juan que claro que soy yo. Díganle a Juan que el plan está avanzando. Estamos en plan. Y Jesús sabía que Juan iba a creer. Sin embargo, sabía cuál sería el destino de Juan. E inmediatamente después, yo me imagino que tal vez vio a lo lejos a sus discípulos irse y voltea a ver a la multitud y empieza a hablarles de Juan. Y ¿sabes qué les dice? Probablemente con un dolor en su corazón por lo que venía para Juan. Tú sabes lo que viene para Juan. Has visto las películas. Pero Jesús inmediatamente les dice en el verso 11: les digo la verdad, de todos los hombres que han vivido, ninguno ha sido más importante que Juan el Bautista.
Y probablemente tenía dolor en su rostro cuando lo dijo. Pero les digo, quiero que sepan algo. Nadie como Juan. Juan es el mejor, es mi favorito, lo amo, pero no lo voy a rescatar. Y amigo, tal vez a ti tampoco. Pero no tienes por qué tropezar. No tienes por qué dejar de aferrarte a Jesús, tu Salvador. Y probablemente haya respuesta a tu oración, pero probablemente la respuesta sea diferente a como tú esperabas, o en otro tiempo como tú esperabas, o probablemente la respuesta simplemente va a ser no. No habrá rescate. ¿Significa eso que Él está ausente? ¿Significa que no le importa, que no te ama? La respuesta es un rotundo no. Esto se escribió para ti y para mí. Jesús lo permitió para ti y para mí. Y tal vez tú estás acá y dices, Yair, sí, pero tú no conoces mi historia, Yair, y sí, no la conozco. Pero yo no puedo atreverme a parar aquí con un micrófono y decirte, si tú crees, si tú confías, si tú te aferras, todo va a salir bien. Las cosas van a salir como tú esperas, como tú deseas, como tú soñaste, porque ese no es el cristianismo. Eso no es el cristianismo, no es lo que yo encuentro en los evangelios. Lo que sí encuentro es a dos hombres de los que más amaba Jesús, a Lázaro, a Juan, dos hombres amados, favoritos, los dos más cercanos a Jesús, pasar por un dolor, pasar por una circunstancia crucial tan dura y ver que Jesús decidió que pasaran por esas circunstancias y ver que Jesús estaba más activo y presente que nunca en la comunidad. A veces puede ser difícil y hay respuestas o no hay respuestas a las preguntas. Pero yo les digo algo, hoy 2000 años después seguimos hablando de Lázaro y seguimos hablando de Juan el Bautista, dos de los favoritos de Jesús, en los que no hubo rescate, en el que pasaron por la prueba, por el valle. Y amigos, tú tienes que saber, y quiero terminar con esto, tienes que saber que nuestra comunidad, inclusive más allá de las historias que escuchaste al principio, hay tantos hombres y mujeres que están pasando por situaciones difíciles, por situaciones dolorosas que tal vez ni siquiera te puedes imaginar. Y son personas que inclusive cada domingo aquí en nuestra ciudad sirven a Dios, haciendo que nuestra iglesia suceda. Te sirven a ti, aún con las experiencias de dolor, aún con todo lo que han vivido y sus historias, y te sirven domingo a domingo y sirven a su Dios, a mi Dios, independiente de eso. Y sabes, son inspiradoras. Yo me siento privilegiado de poder servir al lado de personas que han experimentado este tipo de cosas. Pero ¿sabes qué es lo más importante que te quiero decir acerca de estas personas? Que son personas que han entendido algo. Han entendido que sí, no hay respuestas a muchas preguntas. Muchas veces nos queremos explicar absolutamente todo, pero esas son personas que se dan cuenta que no necesitan explicar lo inexplicable. No se necesita explicar lo inexplicable para aferrarte a Dios. Son personas que han entendido que no solamente no necesitan explicar lo inexplicable, sino que las dudas son parte. Han entendido que las dudas son parte de la historia del cristianismo y que tú y yo podemos traer nuestras preguntas, podemos traer nuestras dudas, y Dios no se asusta con tus preguntas, Dios no se ofende con tus preguntas. Es más, Jesús las anticipó. Por eso se escribió para ti y para mí. Por eso digo, dichoso el que no tropieza a pesar de que yo no actúe como creen que debo de actuar. Pero eso no significa que no te amo, y eso no significa que 3 años después de que Juan vivió esto, él estuvo dispuesto a entregar su vida por ti y por mí. Por eso dijo, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y también en su palabra encontramos que aunque pase valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Amigos, que podamos ser una comunidad de hombres y mujeres que entienden que no necesitas perder tu fe por las circunstancias que la vida te entregue. Podemos seguir aferrándonos a Jesús. Él lo anticipó, Él sabía que tu pensamiento sería ya no aferrarte, pero Él dijo, hey, no te confundas, estoy contigo y hay esperanza. Y sabes que si somos hombres y mujeres que tenemos esperanza, podemos entender que esa esperanza no solamente es de este lado de la eternidad, sino inclusive del otro lado de la eternidad, que es lo más maravilloso que podemos soñar.